Vamos a invitarles que por favor puedan abrir sus Biblias. Hemos estado presentando, edificando sobre la roca durante todos estos domingos pasados. Hoy retomamos ya en la recta final del capítulo 7 para terminar con los dos cimientos. Alabado sea el Señor. Y quisiera por favor que me acompañasen abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 15 hasta el verso 20. Y cuando tengan la lectura me dicen amén. Amén. Y leemos para la gloria del Dios Trino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Alabado sea el Señor. Vamos a orar al Señor y dar gracias por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Rey te damos en este día por esta poderosa y preciosa mañana. Tú estás en medio de nosotros conforme a tus promesas eternas, y todas ellas son en el sí y son en el amén, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú dijiste lo harás, y lo que hablaste tú lo ejecutarás. He aquí que en esta mañana, Señor, establecemos el reino de los cielos en este sitio. Y mientras que establecemos el reino de los cielos, declaramos, Señor, que los oídos de los sordos se abren en el nombre de Jesús. Que ahora, Señor, es suelta la lengua del tartamudo. Declaramos, Señor, luz para los ojos que están ciegos. Declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos, Señor, gozo y alegría en lugar de tristeza. Declaramos, Señor, que tú estás aquí, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Declaramos libertad. Señor, en tu nombre lanzamos la red. En tu nombre, Señor, ponemos en este día la mesa, Señor. Habla a nuestros corazones. Reprendemos todo espíritu de incredulidad y duda, todo malestar, toda opresión en este sitio. Y aquellos que nos ven, Señor, por internet, declaramos luz, salvación y libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Comenzamos en el día de hoy con nuestros dos servicios. Queremos reiterar la palabra de bienvenida, y aquellos que nos ven por internet, queremos invitarlos a ustedes que puedan unirse con nosotros en dos servicios que comenzamos a partir del día de hoy, de 8:30 a 10 de la mañana y de 11 a 12:30 o 1. Vamos a ver cómo se desempeña todo este tiempo. Si usted pertenece a una iglesia local, honre a su pastor y a su iglesia. Esta invitación es para usted, sino para aquellos que no tienen ninguna congregación. Así que nos honraría muchísimo con su presencia. Bien, vamos a continuar este estudio que hemos llevado durante días pasados, y es que hemos estado hablando sobre colocar fundamentos en nuestra vida. Y el mismo tuvo su origen en el Sermón del Monte, una disertación maravillosa, hermosa,
Hemos quizás pasado por algunos de los temas con mucha rapidez, pero bueno, vamos hoy a tratar un tema por lo demás muy interesante. Y el título de nuestro mensaje: por sus frutos los conoceréis, que es el tema o es el título en nuestra Biblia Reina Valera 1960. Se cuenta que cierto hombre vendía leña a sus vecinos, y este leñador defraudaba a sus vecinos, y lo hacía de esta manera. Cuando él vendía la leña cortada, él restaba 10 centímetros a cada leño que vendía. Así que cierto día se corrió un rumor: el leñero se había convertido al Señor Jesucristo. Pero nadie lo creía. Era de esos hombres a los cuales mucha gente dice ver para creer. Así que decía que ese hombre no iba a cambiar por nada del mundo. Sin embargo, un hombre que quería satisfacer su curiosidad dijo: yo voy a ver qué hay con todo esto. Así que fue a una tienda donde este leñador dejaba su madera, y allí habían entregado un montón de leña. Este comenzó a medir leña por leña. Y después se volvió a reunirse con el grupo que discutían el asunto y decían que no, que era un hombre malo, que era ese, nadie lo iba a componer. Y dijo: ¿saben qué? Es cierto, yo sé que el leñador se convirtió verdaderamente. Y la gente le preguntó: ¿pero cómo lo sabe usted?, le preguntaron. Porque acabo de medir la leña que cortó y todos los palos miden más de 1 metro de largo. Hoy vamos a hablar sobre por su fruto los conoceréis. Si hay algo que es práctico en la vida del creyente, es su conducta. No puede nuestro discurso ir en una dirección y nuestra conducta ir en otra. El Señor Jesús, hablando de estos tiempos, nos dio una advertencia que no ha perdido su vigencia. Él dijo: guardaos de los falsos profetas. Esta advertencia no estaba ajena en la mente de Dios. Ya Él había hablado en la antigüedad sobre esta grave preocupación, sobre este tema tan delicado que era sobre los profetas, sobre los maestros que eran falsos. En Deuteronomio capítulo 13, desde el 1 al 5, el Señor habla sobre la forma en que había de descubrirse cuando un profeta era malo o era falso. Y Él dice en Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí lo que está diciendo Dios es que existía la posibilidad de que un agorero, un adivino, un profeta pudiera recibir una palabra revelada, y él habría de permitir que el tal profeta dijera una cosa tan absurda como: vamos y adoremos a un Dios distinto a Jehová. Era la manera de probar el Señor a su pueblo. Era la manera de saber qué tan recto era el corazón para con su Dios. El Señor dijo: no darás oídos a las palabras de tal profeta. No solamente
Desde la antigüedad lo dijo el Señor a través de Moisés, sino que el mismo Señor Jesucristo en Marcos 13, verso 22 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y fíjense esto, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Este es un tiempo profético. Estamos en los tiempos del fin. Y Dios dijo que este habría de ser un tiempo peligroso. Un tiempo donde no sufrirían la sana doctrina, sino que habrían de juntarse maestros conforme a sus propios deseos y a sus propias concupiscencias, para enseñar cosas que no convenían. No solamente lo dijo en Marcos 13, 22, sino que en Mateo 24, hablando también de los tiempos del fin, dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia de nuestro Señor es una advertencia siempre actual. Esto no ha perdido su vigencia. Y Él comienza al final de este discurso hablando de los falsos profetas, diciendo: guardaos, guardaos. Una advertencia que hay que prestar muchísima atención y cautela. La palabra guardaos viene del griego prosejo, que significa prestar atención, tener cautela, oír, escuchar con mucha atención, estar atento. Con mucha frecuencia nosotros decimos amén a todo lo que escuchamos, por la radio, por la televisión, por los videos. Y ya el Señor lo había dicho: guardaos, presten atención, estén atentos, sean cuidadosos a todo aquello que dicen amén. En estos días veía un video y me causó mucha tristeza. No lo terminé de ver. El hermano me lo dio con mucha cariño, con mucho afecto. Pero vi que con tristeza este predicador dio un mensaje sin mucha sustancia. Usted sabe de qué le estoy hablando. Y en eso estuvo 10 minutos. Y cerca de 1 hora y 40 minutos lo dedicó a soplar a la gente, a tocar a la gente, a ministrar a la gente. Y yo digo que eso está bien en ciertas y determinadas circunstancias. Pero lo único que da solidez a la vida del creyente es la palabra eterna de nuestro Dios. Escucha uno cualquier cantidad de barbaridades en estos tiempos, hablando sobre maldiciones que son rotas por pactos, hablando sobre maldiciones de esta o de otra forma que se rompen de una u otra manera. Y la gran pregunta es: ¿cómo validamos semejantes enseñanzas con la eterna palabra del Señor? Isaías capítulo 8, verso 20, decía el profeta: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cada palabra profética que podemos escuchar
tiene que venir validada con la palabra del Señor. Cada palabra que escuchamos a través de este púlpito o de otras iglesias, aún de los programas de radio, de televisión, tienen que venir validadas por la eterna palabra del Señor. El profeta dijo: a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pedro lo dijo de otra manera. Tenemos también la palabra profética más segura, primera de Pedro 1:19. Es una palabra profética mucho más segura. Dice: la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana nos da dirección. El lucero de la mañana nos dice dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos. En la antigüedad, los beduinos y todos aquellos que andaban por el desierto tomaban como referencia las estrellas. Nuestra referencia tiene que venir por la palabra eterna de Dios. Y Pedro decía: tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, que hacemos bien en mirar como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos necesidad de probar y de validar no solamente lo que se dice, no solamente lo que hablan los profetas en el tiempo presente, los predicadores en el tiempo presente, aquellos que proclaman la palabra del evangelio en el tiempo presente, sino que tenemos que tener discernimiento espiritual para saber si aquello que se está diciendo viene de Dios. Algunos tienen los discernidores, como diría un predicador, apagados y dicen amén a todo. Este es un tiempo de muchísima premura, de muchísima atención, de muchísimo cuidado. El Señor le dijo: guardaos, estad atentos, sean cautelosos de los falsos profetas. Porque ellos se presentan, ¿sabe cómo vienen ellos? Vestidos de ovejas. El Señor lo dijo de otra manera, a través de Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Judas, versículo 4 dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Y sabe, los falsos profetas no entran con una marca, es decir, no entran con un parche en el ojo, con una pata de palo y con un lorito acá. No entran como piratas. Ellos entran vestidos de ovejas. ¿Cómo es eso? Fíjese que segunda de Corintios 11:13, yo leí este verso y cuando lo leí por primera vez quedé asombrado. Dice segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Fíjese, se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Es posible porque lo dice la palabra del Señor. Es posible que un pseudo apóstol diga que es de Cristo y no lo es. Y dice el verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, fíjese, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no viene con cachos y colas y un tridente.
Él no ha cambiado su modus operandi. Allá en Génesis dice la Biblia que Él observó de todos los animales que estaban en el huerto, y había un animal que era espectacular, era asombroso, era bello, y esa era la serpiente. No es como lo conocemos ahora. La serpiente es como la conocemos ahora, producto de la maldición de Dios. La palabra serpiente significa algo que brilla, algo que reluce, algo que es hermoso. Y aquí el apóstol dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así también, fíjese, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Sabe qué significa eso? Un ministro es el que se pone en un púlpito. Un ministro es el que da la palabra. Y aquí nos dice el Señor que es posible que un ministro, que alguien que se dice ser de Cristo, se ponga en un altar y predique algo contrario a Dios. La palabra falso profeta, fíjese qué curioso. La palabra usada aquí viene del griego pseudo. La palabra en griego es pseudo profetes. Y pseudo significa algo que es engañoso, que es perverso, algo que es falso y erróneo, espurio, algo que es falso e intenta engañar mediante falsedad. Pero fíjese lo curioso. Dice que estos falsos profetas vienen vestidos como ovejas, pero por dentro dice, ¿son qué? Lobos rapaces. Por dentro. La palabra aquí es exodén, que significa de adentro. No podemos verlo, se puede discernir, pero no hay forma de que usted pueda decir, este es un falso profeta o este es un falso maestro. ¿Por qué? Porque por dentro es que es lobo, por dentro es que está la maldad. Lucas 6, verso 45. Dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Saca lo malo de dentro. Jesús les dijo, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe que hay algo curioso? La palabra lobos viene del griego lukos, que significa de pelo blancuzco. Engaña. Este no es cualquier lobo, es un lobo fino, ¿sabe? Pero tiene los dientes grandes. Y lo más curioso es que la palabra lukos tiene como base una palabra que en griego es leucos, que sabe qué significa luz. Fíjese qué curioso. Luz. Él se presenta como alguien que tiene la unción de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo lo usa el Señor? Y uno queda impresionado. Y el Señor dijo, son lobos y están vestidos como ovejas. Son tiernos, ¿saben? Como mimosín. Están vestidos de ovejas. ¿Cómo es la lana? Suave. Son palabras suaves las que dicen. Pero el Señor dijo, por dentro son lobos. Se presentan como luz. Se presentan encubiertamente, solapadamente.
Pero el Señor nos dio el camino para descubrir quién era lobo rapaz y quién era un verdadero profeta o verdadero maestro del Señor. Verso 16. Por sus frutos ¿los qué? La palabra aquí conocer significa familiarizarse por completo. Significa reconocer o hacer una distinción entre una cosa y otra. Significa examinar con cuidado algo o alguien para enterarse de su identidad, de su naturaleza y circunstancias. El tema no es la palabra. El tema no es el verbo. Porque recordemos que más abajo, en aquel día le dirán al Señor: en tu nombre. ¿Se acuerdan? Está ahí más abajo. Hicimos muchos milagros. En otro pasaje, el Señor dice que le dirán: en tus plazas hemos enseñado y contigo hemos comido. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. Nunca realmente tuve una relación familiar con ustedes. Conocer significa entender, pero es imposible que podamos entender si la palabra del Señor no ocupa un lugar importante o preeminente en nuestra vida. Es imposible que nosotros podamos hacer distinción entre lo que es bueno y lo que es malo si la palabra la traemos únicamente el domingo y la leemos solamente cuando se lee en el púlpito. Es imposible que nuestra vida pueda tener el fundamento, que nuestro espíritu pueda tener la espada desenvainada para decir: escrito está, si sencillamente no la tomamos en cuenta. Es imposible que nuestro discernimiento esté encendido si la palabra del Señor viene después de la prensa local, después de Vanidades y de Cosmopolita, después de Selecciones de Dije, después de cualquier otro libro. Este libro habrá de ser abierto. Y dice la Escritura que seremos juzgados por todo lo que allí está escrito. Jesús dijo: yo no juzgaré. La palabra que yo os he dicho, ella os juzgará en el día postrero. Es imposible conocer. Es imposible que nos familiaricemos entre lo que es justo y entre lo que es malo si la palabra de Dios no ocupa un lugar preeminente en nuestra vida. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. La naturaleza es congruente, es lógica. No podemos esperar que alguien malo por dentro produzca buenas cosas por fuera. Así no podemos decir: mire, tomé este fruto, es una manzana, y la tomé de un seto de espinas. Eso no va a ocurrir. Conocemos el árbol por el fruto que tenemos en la mano. Es imposible. Hay árboles que se parecen, muchísimos, y sencillamente descubrimos su naturaleza, la naturaleza del árbol, por su fruto. Cada árbol produce sus frutos, sea fruto bueno o fruto malo. Cada árbol es congruente con su naturaleza. Es imposible esperar que abrojos o espinos produzcan fruta deliciosa para nuestros labios.
y para nuestro estómago, por supuesto. Gálatas 5:19 lo dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí tenemos dos naturalezas totalmente distintas que producen dos cosas totalmente distintas. Aquellos vendidos a la carne, borracheras, envidias, pleitos, contiendas, iras, mentiras, maledicencias, idolatría, hechicerías. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios sobre su vida, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. He dicho en otras oportunidades que cuando nosotros tomamos un fruto y lo comprimimos, lo que está dentro sale afuera. Si es un limón, pues ustedes saben lo que va a salir: ácido. Si es una jugosa naranja, habrá de salir su néctar jugoso. Por sus frutos los conoceréis. La palabra fruto significa aquello que resulta en beneficio, el resultado de, o la acción o beneficio de, la utilidad o provecho. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos. Y hay que hacer una distinción en esto, porque lo primero se refiere a aquello que por naturaleza es bueno o aquello que por naturaleza es malo. Y fíjese cómo es esto. Aquello que por naturaleza es bueno produce, resulta en cosas que son evidentemente buenas. Pero aquello que es malo por naturaleza produce cosas que son evidentemente malas. Es decir, lo bueno produce cosas correctas, convenientes, mejores, honrosas, hermosas, preciosas, finas, distinguidas. Lo que es bueno en naturaleza. Pero lo que es malo, fíjese lo que es malo, porque hay algo curioso también en este pasaje. Cuando dice de un árbol malo, se habla de su naturaleza. Pero cuando dice de frutos malos, habla sobre los resultados. Y fíjese lo que produce una mala naturaleza. Produce algo dañino. Produce enfermedad, calamidad. Inclusive, fíjese, produce culpabilidad. Es decir, a alguien vicioso, delincuente, aquello que es perverso o peor, aquello que es un crimen enorme, envidia, maldad, maligno, malo, malvada.
malicia. Fíjese todo lo que produce. Aquello que por naturaleza es malo va a traer como resultados algo vicioso, algo dañino. Tendremos entonces hombres y mujeres golpeando con sus palabras, con sus acciones, la vida de sus seres queridos, la vida de sus hermanos en la iglesia, la vida de toda persona que se junta con él. Todo lo dañino, todo lo malo proviene de allí. Pero la Biblia dice que estos frutos malos o buenos se originan en el corazón. El pasaje que es paralelo a este lo encontramos en Lucas 6:43 al 45. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Si usted tiene un árbol que es bueno, no le va a dar malos frutos. Pero si es malo, va a dar malos frutos. Ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Vamos a decirlo: cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos. No vamos a ir y vamos a tomar fruto de espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y fíjese esto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Pero fíjese cómo termina el verso 45: porque de la abundancia del corazón ¿qué? Fíjese, Jesús habla de frutos buenos y malos, y seguido dice que ese fruto sale del corazón. Pero ¿cómo se expresa ese mal fruto? A través de palabras. Palabras que diría el Señor Jesús: guardaos de los falsos profetas, de los pseudos, de los perversos, de los engañosos profetas. ¿Y cómo hacen estos profetas o estos falsos maestros? A través de lo que dicen y a través de lo que hacen. Razones por lo que un falso profeta hace lo encontramos en Judas. Judas nos da tres personajes que describen la naturaleza y las motivaciones de un falso profeta. Y preste atención, porque cuando usted lo vea lo va a reconocer. Dice el Señor, verso 11 de Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, número 1, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, 2, y perecieron en la contradicción de ¿quién? De Coré. Tres razones detrás de su comportamiento. Número 1, aquellos que se levantan como falsos profetas en el pueblo del Señor son como Caín. ¿Cómo era Caín? Caín quería vivir un evangelio sin sangre. Él quería traer las frutas al Señor, pero él sabía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Hay gente que en la iglesia quiere vivir un evangelio sin sangre, y no existe un evangelio sin sangre. Si alguno me quiere seguir, dijo el Señor, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. No hay un evangelio sin sangre, cristianismo sin sangre. Ese es el espíritu de Caín según Judas, que por envidia estos profetas se levantan para decir un mensaje elocuente. Y usted sabe
llenos de superación, de autoayuda. Y lo hacen repetir muchas palabras. Y mire, usted es hijo del rey. Pero no hablan sobre la parte que nos corresponde en el compromiso para seguir al Señor, que es la santidad, sin la cual nadie le verá. No hablan sobre la integridad. No hablan sobre abstenerse de toda clase de mal. No le hablan al pueblo sobre que en los labios no puede haber engaño, que no puede haber robo en las manos, que nuestros pies no pueden ir presurosos a correr el mal, que nuestros ojos siempre tienen que ver lo recto, que no podemos ver pornografía ni codiciar con nuestros ojos. Pero dan un mensaje relajado, un mensaje light, para que la gente no se sienta muy comprometida. Ese es el mensaje de Caín, un mensaje que no tiene sacrificio, un mensaje que no tiene sangre. Pero Jesús dijo que no hay forma de ver el reino del Señor sino a través de muchas tribulaciones. Pero también hay otra razón en el comportamiento de esos falsos profetas. Y es el espíritu de Balaán. El espíritu de Balaán. Pacte, pacte, pacte. Usted tiene una gran deuda, tiene que dar mucho entonces. ¿Dónde está eso en la Escritura? Balaán, por dinero, fue a maldecir a Israel. ¿Cómo sabe uno de estos falsos profetas? Les hacen quitar los anillos, les hacen quitar los relojes, les hacen vender propiedades. El propósito, pacte con Dios. El lucro de Balaán. Solamente piensan en lo terreno. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Judas, verso 16, hablando de ellos mismos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Los falsos profetas lo que andan buscando es provecho. Pero también tenemos lo último, el espíritu de Coré. ¿Qué pasó en Números 16? Coré había sido invitado por Dios a servir. Y leemos en la palabra del Señor que Coré se levantó contra Moisés y quiso subrogarse el derecho del sacerdocio. ¿Qué buscan los falsos profetas? Que lo reconozcan, que se les digan apóstoles, que se le digan profetas. Y cuando no los llama uno así, corrigen. Por favor, hermano, profeta. Por favor, hermano, apóstol. ¿Qué le parece? El espíritu de Coré, un espíritu de reconocimiento. El siervo de Dios es eso, siervo. Jesús se quitó lo que tenía, se puso un traje de siervo, se ciñó una toalla y se sentó frente a cada discípulo y dice la Biblia que le lavó sus pies. Pero estos buscan siempre el mejor lugar para sentarse, el reconocimiento de todos. El espíritu de Coré
el espíritu del reconocimiento, el espíritu que siempre busca que lo adulen, el espíritu que siempre está deseando tener el sacerdocio, tener la participación en todos los servicios, en todas las actividades. Número 16, lo lee con calma en su casa. Y finalmente, es una advertencia muy solemne. Jesús dijo: no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una advertencia con dos implicaciones. En primer lugar, debemos dar frutos buenos. Yo quiero que le diga al que está a su lado: debemos dar frutos buenos. Frutos de justicia, frutos dignos de arrepentimientos. Mateo, capítulo 21. Dice que Jesús por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y vio una higuera cerca del camino. Y vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor lo dijo también de otra forma. Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es imposible que podamos dar frutos separados del Señor. Como un árbol en el cual en el tronco fluye la savia, savia que Él obtiene del agua que está en la tierra, nutrimentos que están allí en las profundidades del suelo. Así el tronco le da a las ramas, le da a cada una de las ramas de su árbol, les da todos los elementos nutritivos para él poder llevar frutos, sus ramas producir flores que después van a producir frutos. No puede una rama desgajada del tronco mantenerse viva por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros sin estar en comunión con el Padre a través de la oración y a través de su palabra? Tanto tiempo tú estás cerca de Dios y su palabra. Tanto tiempo tú estás arrodillado o sentado en la presencia del Señor, tanto más vida vas a recibir de Dios. Cuanto más tiempo estés separado, la sentencia del Señor vuelve sobre tu vida para decirte: separado de mí, nada podéis hacer. Porque si no permaneces, serás echado fuera y te vas a secar, y después te van a recoger, y después te van a echar en un horno, y después vas a arder. Es una doble advertencia. Serás cortado y serás echado fuera. Vamos a estar de pie. Vamos a pedirle a los músicos que por favor pasen. El llamado del Señor en este tiempo es que podamos reconocer que separados del Señor no podemos hacer nada, no podemos dar fruto, que debemos reconocer los pseudo
profetas es este libro negro, el libro sagrado, la eterna palabra de Dios, que nos va a dar el camino cierto a seguir, el camino cierto a evaluar, el camino cierto a discernir. Pedro decía que esta es la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y este mundo es un lugar muy oscuro. No podemos andar sin una luz. Y esta luz está provista a través de Dios y su palabra. Guardaos de los falsos profetas. Usted tiene la responsabilidad a partir del día de hoy de discernir, de descubrir, de develar, de exponer aquellos que se dicen y no lo son. El Señor lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Fruto bueno, árbol bueno. Fruto malo, árbol malo. No se deje muelear. Considere los frutos de justicia que este hombre o esta mujer pueden tener, y aún de su propia vida. El Señor nos invita en esta mañana a que nos unamos al tronco, que es Él, Jesús, la vid verdadera, para que podamos obtener de Él la savia que nos dará vida, vida que nos dará flores, flores que nos dará frutos, frutos que habrán de alimentar a muchos, frutos que producirán semillas, hijos espirituales, semillas que producirán bosques, producirán cambios, producirán avivamiento a nuestras ciudades, a nuestras familias, a nuestro país. El llamado del Señor es llevar fruto. Cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Y mientras que está con sus ojos cerrados, yo estoy consciente que esta no es una predicación evangelística, pero yo quisiera salvar mi responsabilidad. Si hubiese alguna persona aquí que por primera vez, nunca antes ha tenido un encuentro personal con el Señor, pero que quiere rendir su vida al Señor, y ha entendido que separado del Señor no puede producir fruto, es imposible producir fruto, pero quiere unirse con el Padre para que Él pueda inyectar en el torrente sanguíneo de su vida espiritual su presencia y su savia que producirá fruto. Yo quiero que allí donde está puedas entregarle tu vida al Señor, rendirte a Él y decir en una sencilla oración que tú le aceptas y que tú te rindes a Él. Así que si ese es tu deseo, yo te invito que allí donde tú estás repitas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, vengo a ti y te acepto como Rey, como Señor y como Salvador. Quiero unirme a ti y pedirte que tú puedas poner tu savia, que puedas poner tu vida y que yo pueda producir fruto que me permita estar delante de ti y no alejarme avergonzado. Acéptame como tu hija o tu hijo. Permite que a partir de este día nunca jamás vuelva atrás. Amén y amén.